Capítulo 7. Hermana mayor Kendo. Lo último que Lee esperaba fuera de las puertas de la escuela era la prensa. La multitud de personas en trajes y faldas con volantes leves con micrófonos y cámaras era tan numerosa que ni siquiera podía ver las puertas de la escuela. Tenían la energía de uno al menos con todos los clamores y gritos sobre All Might. Sin embargo, no estaban dentro de la escuela, así que Lee piensa que eso fue algo bueno. Sin embargo, estaban bloqueando el camino al interior, por lo que si Lee quería entrar dentro de la seguridad de las paredes de la escuela, tendría que atravesarlas. Apretó las correas de su cartera. Bueno, aquí no va nada. Lee dio un codazo y se abrió paso a empujones entre la prensa frenética, admirando la habilidad del tipo con lentes para pararse frente a toda esa gente sin asustarse o ser abrumado por la marea de la prensa que buscaba una historia para vender. Lee salió de la multitud y se tropezó con las puertas delanteras. Estaba casi libre en casa hasta que le empujaron un micrófono en la cara. De repente había un hombre un poco sudoroso en su espacio personal, un hombre con una cámara colgada justo sobre su hombro. Chico, ¿estás en el curso de héroe? ¿Has visto All Might? ¿Puedes decirnos dónde está? Preguntó el hombre rápidamente, empujando el micrófono casi contra su pecho. La mirada lasciva del hombre lo hizo parecer casi como un zombi con los círculos oscuros debajo de sus ojos. Su aliento olía a cafetería y mentas, y Lee tuvo que alejarse de todo eso. Sin embargo, el hombre lo siguió y volvió a colocar el micrófono en la cara de Lee. Se alejó, incómodo con la atención y el hombre extraño, pero el tipo siguió empujando el micrófono más y más cerca con una sonrisa de plástico impenitente en su rostro. Quizás si Lee respondía una de las preguntas, el hombre dejaría de molestarlo. ¿Cuál fue la primera pregunta que hizo el hombre si estaba en el curso de héroes? Sí, estoy en el curso de héroe, finalmente se volvió y respondió. El hombre se animó, aferrándose con avidez a la respuesta de Lee y acercando aún más el micrófono. El camarógrafo lo siguió. Estoy en la clase 1B, ¿y qué? 1B. La sonrisa del hombre cayó y apareció una mirada ofendida en su rostro como si Lee le hubiera hecho oler algo que no le gustaba. El hombre se burló y, afortunadamente, bajó el micrófono. Estoy buscando niños de 1A, no de la clase suplente. ¿Esperarlo? Ahora, eso no fue agradable. Su clase no fue un suplente del 1A. Sintiendo la necesidad de defender a su clase y compañeros de clase, Lee se preparó para contrarrestar al hombre grosero. Antes de que pudiera comenzar a decirle a ese hombre cuán poco juveniles habían sido sus palabras y acciones, algo agarró la parte posterior de su uniforme y lo arrastró lejos de la multitud y a través de las puertas principales de la escuela. «Te tengo, Lee». Una voz amistosa llamó detrás de él. Lee se dio la vuelta y su día se volvió grandioso incluso antes de que comenzara. «Mina», gritó. Antes de que se diera cuenta de que lo estaba haciendo, se abalanzó y le dio un abrazo. Aquí estaba su primer amigo. Pasó el examen. Esperar. Se apartó del abrazo. Aprobaste el examen. Él estalló. Ella lo había hecho. Ella también había entrado. Sin embargo, ¿por qué no la había visto hasta hoy? Sí, pasé. Mis mejillas sonrosadas y radiantes se estiraron mucho gracias a su amplia sonrisa. Entré en 1A. ¿Oh, sí? Ella vitoreó y le mostró un 1 con una mano. Antes de que pudiera continuar con su amigo, otra voz interrumpió. Oh, todos ustedes en 1A deben pensar que son mucho más geniales que nosotros en 1B, ¿eh? Monoma preguntó con voz grosera. Solo porque estás en 1A no creas que Anf. La mano de Itsuka había cubierto la boca de Monoma, pero por los ruidos ahogados enojados, no estaba dejando que lo detuviera. Lo siento por él, se disculpó Itsuka mientras conducía a su compañero de clase a la escuela. Lo llevaré a clase, Lee. Nos vemos allí, dijo y arrastró a Monoma luchando detrás de ella. MMMFPHGH. No nos avergonzarás, Monoma. Resuelve tus problemas en otro momento. Mfumu. Oh, solo cállate y déjate llevar con algo de clase. Pasaron por las puertas delanteras con más ira ahogada y arrastrando. Mina y Lee no pudieron evitar reírse y reírse de las payasadas del dúo. Así que esos eran tus compañeros de clase, ¿eh? La chica parece del tipo responsable, señaló Mina. Lee asintió. Itsuka parecía del tipo responsable, y esto lo demostraba. Además, presentarse a todos en la clase el primer día fue bastante responsable. Recordó al chico de las gafas hablando con la prensa. Probablemente estaba en el 1, así lo que decía el tipo que le había acosado era la verdad. Caminemos y hablemos.
Sé que nuestras aulas están en la misma dirección, ¿verdad? Ella le preguntó. Él asintió y comenzaron a caminar a través de las puertas principales de la escuela. Las aulas estaban en el mismo camino. 1B estaba justo más abajo, a la vuelta de la esquina, junto al departamento de apoyo, mientras que 1A estaba más cerca de la enfermería. ¿Qué piensas de tu clase hasta ahora, Mina? ¿Shoji también está en tu clase? No sé si aprobó o no, dijo Lee. Realmente no sabía quién estaba en el 1A, además de Mina y el tipo de las gafas, probablemente. Sería bueno aprender sobre la clase de su hermana. Mina se animó y respondió. Sí, Shoji aprobó y está en clase conmigo. Es un tipo genial. Fuerte también. Ella inclinó la cabeza con una expresión pensativa. Ahora que lo pienso, todos en mi clase son bastante fuertes. Hay un tipo que puede disparar explosiones de sus manos y un niño que es fuerte como Olmig, y también tenemos al hijo de Endeavor. Mi clase está un poco apilada, murmuró al final, con los hombros un poco caídos. Parecía desanimada. ¿No creía que podía competir con ellos? Eso fue simplemente ridículo para Lee. Mina fue excelente. Si alguien no podía competir era él. Él era el que no tenía un Kirk. Suspiró internamente al darse cuenta de eso. Lee tendría que decirle la verdad pronto, pero, ahora mismo, tenía que aclararle la cabeza antes de que comenzara el día. Gai Sensei dijo que tener la mentalidad correcta era la mitad de la batalla. Mina, comenzó y continuó después de que sus ojos lo miraran a través de las pestañas oscuras. Sus ojos eran tan fríos. Llegaste a la UA en el curso de héroes. Ese es un logro espléndido. Todos aquí son fuertes a su manera, y eso significa que tú también, le dijo con seriedad. UA era la mejor escuela de héroes del país por una razón. No mucha gente hizo el corte porque el listón estaba muy alto. Entonces, que Mina lo hiciera significa que era lo suficientemente fuerte. Significaba que Lee también era lo suficientemente fuerte ya que estaba justo aquí con ella. Wow, está bien, pensamiento motivacional. Él recordaría ese. Miró a Mina que parecía estar reflexionando sobre sus palabras mientras caminaban. Ya no estaba desplomada, pero todavía parecía deprimida. Tal vez podría intentar algo más. Sabía exactamente cómo se sentía. Las sabias palabras de Gai Sensei no servirían aquí. Estaban cerca del 1, ahora. Lee podía oír las voces a medida que se acercaban. Se detuvieron fuera del salón de clases y Lee se volvió hacia una tranquila Mina que se mordía el labio mientras pensaba. Resolvió dejarla con algo de su propia sabiduría personal que había adquirido. Nunca serás feliz comparándote con los demás, Mina, le dijo. Se concentró en él y Lee supo que tenía toda su atención. Pero eso no significa que no puedas encontrar la felicidad contigo mismo y tus propias habilidades. Sé la mejor Mina que puedas ser porque no hay nadie como tú en el mundo, finalizó. Ella no dijo nada por un momento, y una parte de Lee estaba preocupada de que él dijera demasiado. ¿Fue grosero de su parte asumir que ella necesitaba un consejo en primer lugar? Tal vez ella ya tenía las cosas resueltas, y aquí viene él pensando que sabía mejor. Los pensamientos de Lee fueron interrumpidos cuando ella le echó los brazos al cuello y lo abrazó. Se tambaleó hacia atrás medio paso antes de darse cuenta de lo que estaba haciendo. Ella lo apretó y le susurró al oído. Gracias, Lee. Él sonrió y le devolvió el abrazo. Justo cuando estaba a punto de darle las gracias, una voz que sonaba perezosa interrumpió el momento y los asustó a ambos. La clase comenzará pronto, así que creo que ustedes dos deberían terminar lo que sea esto, dijo la voz que sonaba cansada. Se separaron de un salto y Lee miró para ver quién había hablado. Un hombre alto y delgado con el pelo hasta los hombros y bolsas bajo los ojos inyectados en sangre, estaba de pie junto a la puerta del aula con la mano en el pomo. Era el sensei de 1A, Aizawa Sensei. Mina chilló. Oh, bueno, eso respondió a su pregunta. Mina saludó su sentido con cansancio, sin dejar de mirar a Lee. Lo desconcertó un poco. Los ojos inyectados en sangre y las bolsas hacían que su rostro se viera un poco aterrador. ¿El hombre durmió algo antes de venir a la escuela? Parecía listo para quedarse dormido de pie. No era muy responsable de su parte no dormir nada antes de venir a enseñar. A menos que tal vez tuviera que ver con su Kirk. Mina se volvió hacia él. Gracias por acompañarme de regreso a clases, Lee. ¿Tal vez podamos encontrarnos en el almuerzo? Preguntó esperanzada. ¿Era siquiera una pregunta? Por supuesto, Mina. Respondió enseguida. No la había visto las veces anteriores que almorzaron, pero culpaba más a la cantidad de gente que había que a cualquier otra cosa.
Lee estaba contento de tener más tiempo con su amigo. Ella asintió con una brillante sonrisa y su sensei, Aizawa Sensei, abrió la puerta justo cuando ella se giraba para entrar. Su sensei se quedó quieto afuera, con los ojos pegados a Lee. Lee ni siquiera estaba seguro de que el hombre hubiera parpadeado todavía. Cuando Mina se fue y solo estaban él y su sensei, Lee rápidamente se sintió un poco incómodo bajo la mirada del hombre. Lo estaba extrañando un poco, pero Lee no hablaría mal de él. Estaba impartiendo uno de los cursos de héroes en la UA. Tenía que haber algo más en él que alguien que no durmió lo suficiente. Lo averiguaría más tarde. Lee tenía que llegar a clase. Comenzó torpemente, sin saber realmente qué decir. Que tengas una buena clase, Aizawa Sensei, dijo mientras se daba la vuelta para dirigirse a su propia clase. Se disculparía más tarde si su brusquedad lo ofendía. Lee solo necesitaba llegar a clase antes de perderse algo. Extrañamente, sin embargo, mientras caminaba hacia su propio salón de clases y Sensei, quien definitivamente durmió toda la noche, sintió los ojos de Mina Sensei sobre él hasta que dobló la esquina. ¡Qué extraño! Lee se dejó caer en su asiento y saludó a Pony e Itsuka. Recibió un asentimiento de Tetsu y Kurohiro también, lo que ayudó a calmar parte de la ansiedad que tenía sobre el juicio de batalla de ayer. Afortunadamente, todavía tenía unos minutos antes de que comenzara la clase, por lo que decidió revisar mentalmente los comentarios que había recibido ayer. Lee no estaba seguro de qué pensar. Obtuvo la calificación después de que lo sacaron de la oficina de la enfermera, aunque no era la calificación que esperaba, no fue tan mala como algunas de las otras. No pudo dejar de mirar a la chica tímida con el largo flequillo castaño que cubría sus ojos. Su juicio no fue tan bien. La recuperación de Lee en la oficina de la enfermera no tomó mucho tiempo, pero se había perdido su propio informe revisado por pares. Blood Sensei le había dado las notas y la grabación para que se las llevara a casa y las escuchara, lo cual hizo. Sus compañeros y Sensei hicieron varios puntos, mientras que algunos no tenían sentido para él. El plan funcionó, por lo que no entendía por qué estaba marcado en negativo. Así que quedó noqueado. Eso fue más su propia culpa que su culpa colectiva, ¿verdad? Gai Sensei siempre decía que tenía que pelear sus propias batallas porque los demás no iban a pelear por él y Lee no podía estar más de acuerdo. Era por eso que estaba entrenando tan duro en primer lugar. Si perdía, eso estaba sobre sus hombros. Fin de la discusión. Solo tenía que mejorar para la próxima vez y esforzarse aún más. Sin embargo, cuando sugirió aumentar su entrenamiento, Gai Sensei le dijo que tendría que preguntarle a Blood Sensei ya que Lee estaría viendo la mayor parte de su tiempo hoy en día. Sin embargo, Lee no vio el sentido en eso. Por lo que ha visto en los clips de internet, el estilo de lucha de Blood Sensei se basaba realmente en un luchador. Se acercó y sometió a los villanos con su fuerza abrumadora. Lee fue construido para la velocidad y la velocidad ayudó a aumentar el poder detrás de sus ataques. Sería mejor si le pidiera ayuda a Eiji Soto o a Mirko, pero ese es un sueño salvaje que nunca vio que se hiciera realidad. Otra cosa que fue coloreada de rojo por necesita mejorar fue su temeridad y tácticas de lucha. Lee sabía pelear y sabía ganar. La nota decía algo sobre cómo no debería haber peleado contra Tetsu 1 a 1 debido a que su Kirk lo hacía casi imposible de derrotar en un mano a mano. Decía buscar debilitar en lugar de luchar de frente, pero no era eso, poco juvenil. No hubiera sido justo usar tácticas poco juveniles en una pelea. Se notaron un par de cosas buenas, pero nada sustancial. Bueno, no era lo suficientemente bueno aquí, y él lo sabía. No en su caso al menos. Bueno, podría ser suficiente para aquellos con peculiaridades, pero él no tenía el privilegio. ¿Estás bien? La voz de Pony atravesó sus pensamientos y Lee estaba de regreso en el salón de clases. ¿Por qué le preguntaba si estaba bien? Tus manos, Lee. Estás haciendo puños, señaló, con una mirada de clara preocupación escrita en todo su rostro. Ella extendió la mano y su mano cayó suavemente sobre la de él. Lee se miró las manos e inmediatamente las abrió. Ni siquiera se había dado cuenta. Si no fuera porque Pony colocó sus manos realmente cálidas sobre las suyas, Lee miró sus manos unidas sobre su escritorio. Después de que los abrió, sus manos y las de Pony estaban casi entrelazadas. Como había visto en esas películas románticas que Gai Sensei miraba cuando era su elección elegir. Cuando las dos personas eran novio y novia. Sintió que su rostro se calentaba. ¿Estaba Pony tratando de decirle algo? Como si pudiera leer su mente, Pony agarró su mano un poco más fuerte y le dedicó una sonrisa que lo hizo sentir raro por dentro.
Puedes hablar conmigo si algo te molesta, lee. Soy tu amiga, dijo. Algo se suavizó en su pecho que ni siquiera sabía que estaba allí y lo dejó sintiéndose cálido y pegajoso por dentro como si fuera chocolate caliente. Realmente no sabía qué decir ante algo así. No estaba seguro de que alguien de su edad tuviera gracias, Polly, le dijo con la mayor sinceridad. Me alegra que seamos amigos. Esas parecían ser las palabras correctas, mientras Pond le sonreía suave pero significativamente. El sonido de un movimiento al frente del salón de clases atrajo su atención y la de Polly. Era un Vlad Sensei luciendo bien descansado de pie frente a la clase. Le esperaba llegar a ser así de alto algún día. Hoy vamos a elegir un representante de la clase, reveló Vlad. Inmediatamente todos comenzaron a murmurar entre ellos. ¿Convertirte en representante de clase de un curso héroe no a tu primer año? Eso fue un gran problema. Vlad continuó, deteniendo a todos mientras escuchaban con atención. Aquellos de ustedes que estén dispuestos a asumir la responsabilidad, levanten la mano, dijo y la mano de todos se disparó. Vlad Sensei suspiró y sacudió la cabeza mientras murmuraba algo en voz baja sobre saber que esto sucedería. Todos ustedes no pueden ser el representante de la clase, dijo secamente. Las manos de todos bajaron y comenzaron a hablar entre ellos. Bueno, eso ciertamente cambió las cosas. ¿Cómo iban a elegir a un representante de la clase entonces? El brazo de Itsuka voló directamente en el aire como si hubiera sido disparado por un cañón y Vlad Sensei no perdió tiempo en llamarla. ¿Por qué no hacemos una votación?, sugirió Itsuka. La persona con más votos obviamente sería la mejor opción ya que sería elegida por sus propios compañeros de clase. Vlad Sensei tarareó pero no dijo nada más. Estaba esperando que uno de nosotros dijera algo. A Vlad Sensei le gustaba dejarnos expresar nuestros pensamientos en clase. Dijo que a veces tendrían que empezar a pensar por sí mismos, así que bien podrían estar aquí. Su paciencia dio sus frutos porque otra mano voló. Era un chico con una larga y única trenza negra que le bajaba por la espalda, y Rin y Vlad Sensei le indicaron que hablara. ¿Podemos votar por nosotros mismos? ¿Qué sucede si todos votan por sí mismos?, preguntó. Su voz era fría y firme, sin ninguna de las grietas en la voz que sus compañeros a veces dejan escapar. Itsuka se movió para responder, pero se detuvo y miró a Vlad Sensei. Él le dio un asentimiento de permiso para responder. Sí, se nos permitiría votar por nosotros mismos, y sí, esa es una posibilidad, pero nosotros, como futuros héroes profesionales, tenemos la responsabilidad de elegir a alguien que creemos que podría hacer bien el trabajo, respondió. Otra mano, esta vez una chica con un peinado bob negro bien cuidado, Yui Kogai, se disparó y fue llamada. No nos conocemos tan bien, no ha pasado tanto tiempo desde que comenzó la escuela, entonces, ¿cómo podemos esperar tomar la decisión correcta?, preguntó. Su voz era un poco suave pero se escuchaba bien ya que hubo algunos murmullos de acuerdo incluso de las personas más alejadas de ella. Fue una pregunta lo suficientemente buena como para dejar a Itsuka vacilante por un momento antes de que ella se recuperara y respondiera con voz firme. Entonces pasaremos el resto del tiempo que tenemos para conocernos si eso está bien con Vlad Sensei, agregó al final con una mirada al prohéroe observador. Él asintió y se recostó contra su escritorio con un crujido. Tienes hasta el final de la clase después del almuerzo. Tenemos cosas que hacer hoy, dijo ante el leve entusiasmo de la clase. Itsuka asintió ante eso y continuó. Está bien, ¿ves? Tenemos hasta el final de la clase para decidir, así que incluso si las cosas no salen bien la primera vez, podemos intentarlo de nuevo hasta que lo hagamos bien, declaró a toda la clase. Todos los ojos estaban puestos en ella mientras hablaba. Ser representante de la clase va más allá del salón de clases. Es una promesa a sus compañeros de que trabajará en su mejor interés y los representará lo mejor que pueda cuando el momento lo requiera. Me gusta un héroe. Esto se parece mucho a un discurso de vota por mí cada vez más a medida que avanzas, bromeó Monoma desde donde se recostó en su silla. Se inclinó hacia adelante y las patas de su silla chasquearon contra el suelo. Digo que sigamos con la votación antes de que nuestra hermana mayor Itsuka tenga que dar otro discurso, sonrió. El apodo provocó algunas risas en la clase, y la frente de Itsuka se contrajo agitadamente hasta que una sonrisa de suficiencia creció en su rostro. Bueno, entonces, dijo ella con picardía. Después de ti, hermanito, dijo con un énfasis adicional en la palabra pequeño. La clase OOU como colectivo, y Monoma no tuvo la oportunidad de regresar cuando Vlad Sensei comenzó a repartir tiras de papel para que escribieran por quien querían votar.
En poco tiempo se recogieron y contaron los votos. Los resultados estaban adentro. Les presentamos a su nuevo representante de clase, Itsuka Kendo, les anunció Vlad Sensei. Itsuka parpadeó confundida en su asiento cuando Setsuna le dio un codazo en el hombro juguetonamente y el resto de la clase aplaudió por ella. ¿Qué? Su rostro era la definición misma de confusión mientras sus ojos iban de los resultados a la clase a su sensei repetidamente en ese orden. Yo. Pero dije que votaran por quien creen que haría bien el trabajo. Ella insistió. Setsuna se deslizó y pasó un brazo por encima de los hombros de sus amigas para llamar su atención. Y lo hicimos, representante de la clase, dijo y señaló con el dedo el rostro de Itsuka. Y te elegimos a ti. Sí, agregó Tetsu desde su propio asiento e Itsuka se giró para escuchar. Eres el único que puede hacer que Monoma cierre la boca, bromeó. Tú fuiste a quien se le ocurrió la idea en primer lugar, Itsuka, intervino Lee y le dio una sonrisa tranquilizadora. Tus llamas de juventud brillan intensamente. La clase asintió y estuvo de acuerdo como uno. Los ojos de Itsuka se filtraron de cara a cara, cada uno de ellos asintiendo con confianza. El señor hace brillar su luz sobre ti, dijo Ibara con altivez. Tu nombre era el único que realmente recordaba, murmuró Nirengeki Shoda, un chico bajito con cabello extremadamente azul claro, casi blanco, lo suficientemente alto para que Itsuka lo escuchara. Finalmente, sus ojos se posaron en Monoma, quien se encogió de hombros fácilmente y dijo, no me hagas arrepentirme de mi voto, hermana mayor, bromeó con una sonrisa burlona, pero Itsuka no le prestó atención. Ella solo asintió con decisión, la determinación brillando en sus ojos. Se levantó de su asiento, deslizándose del brazo de Setsuna, y se inclinó por la cintura. Muchas gracias a todos por su apoyo. Prometo no decepcionar a ninguno de ustedes como representante de su clase. Lo prometió con la mayor convicción posible. Sin ser vista, no vio la orgullosa sonrisa. Capítulo 8. Apóyate en mí. Su salón de clases estaba impregnado de un aire repugnantemente tenso que hacía que su cabeza se sintiera como si alguien le hubiera clavado 2 pedazos de algodón en las orejas y luego le hubiera dicho que girara una docena de veces. Levantó la vista y el reloj de la pared superior le indicó que apenas había pasado el tiempo. El silencio sofocante le hizo querer saltar por una ventana solo para poder respirar libremente. Tomó un respiro que se suponía que era relajante, pero el aire iba y venía como una brisa a través de las hojas sueltas. Después de la última hora, no estaba seguro si quería escuchar algo más que buenas noticias. No podía pensar en lo malo a pesar de que era todo lo que su cerebro frustrantemente recordaba. ¿Cómo podría no hacerlo cuando los villanos, por primera vez en mucho tiempo, irrumpieron con éxito en las instalaciones de la USJ mientras el 1A estaba allí? Mientras Mina estaba allí. Cuando el chico con una peculiaridad sorprendentemente similar a la de Ingenium irrumpió por la puerta, fue como si el mundo entero se hubiera detenido. Lee estaba seguro de que nunca olvidaría el desesperado y jadeante grito de ayuda del adolescente de anteojos. Villanos en USJ. Necesitan ayuda. Y eso fue todo lo que necesitó antes de que su sensei les diera instrucciones breves y severas para regresar al salón de clases. Luego, él y el adolescente se fueron a toda velocidad para obtener más ayuda. Al resto de ellos se les dejó lidiar con las consecuencias y sus propias emociones encontradas. ¿Cómo podría un día que se perfilaba como emocionante convertirse en esto? Todos regresaron a la clase en silencio. Nadie parecía tener el coraje de expresar sus pensamientos. Lee no culpó a ninguno de ellos. No se suponía que toda esta situación fuera posible, pero no había una parte de Lee que no pensara que era verdad. No había forma de que no fuera ¿por qué un aspirante a héroe en la UA mentiría sobre tal cosa? No, era real, y eso lo hacía aún peor. Había visto innumerables vídeos de héroes derrotando a villanos. Sabía de lo que eran capaces, y el 1A, Mina, tenía que sobrevivir a eso. Lee no conocía el calibre de los villanos que invadían USJ. Podrían estar al nivel de Olmig por lo que él sabía. Podrían ser... ¡No! Está bien, relájate. Cerró los ojos con fuerza y apartó ese tren de pensamientos. Abrió los ojos lentamente y se arriesgó a mirar con curiosidad a su alrededor. El salón de clases estaba tan silencioso que cualquiera que pasara por ahí podría haber pensado que la clase estaba vacía. La charla enérgica con la que Lee se estaba familiarizando cariñosamente no se encontraba por ninguna parte. Todos los demás parecían perdidos en sus pensamientos, mirando hacia abajo a sus escritorios o simplemente al espacio. No era reconfortante ver que no estaba solo en sus pesados pensamientos.
¿Estaban pensando en la misma línea que él? ¿Se sentían desesperanzados y deprimidos como él? Sus llamas de juventud y pasión estaban en su punto más bajo, incluida la de él, y, bueno, ¿no era ese el objetivo de los villanos? ¿Para estrangular su esperanza e infundirles un miedo y una impotencia paralizantes? Fue como si el sol saliera en su cabeza y pecho cuando se dio cuenta de la verdadera raíz de su silencio pétreo. Él tenía miedo. Tenía miedo de los villanos, tenía miedo del uno, ahí tenía miedo de Mina. Razonó que toda la clase dudaba y no estaba dispuesta a admitirlo porque se suponía que los héroes no lo eran, al menos no en los vídeos. Los héroes profesionales parecían intrépidos cada vez que se enfrentaban a algún villano, pero él y su clase aún no eran héroes. Todos estaban todavía aprendiendo. Gai Sensei diría que todos todavía se estaban convirtiendo en maravillosos héroes. Lee sintió que algo caliente y que lo distraía se elevaba en él al pensar en villanos pisoteando los sueños de cualquiera con sus tácticas deplorables. ¿Atacar una escuela de futuros héroes e intentar destruir sus sueños? Él no los dejaría. La sensación que había subido en su pecho se sentía lista para derramarse. Lee realmente no pensó en eso cuando se levantó de su escritorio, y todos los ojos se habían vuelto hacia él. Se puso rígido como si lo hubieran atrapado con las manos en la masa bajo las miradas aburridas de sus compañeros de clase. Lee sintió que le empezaban a sudar las palmas de las manos. Tragó saliva una vez y se enderezó, más alto, tal como lo hacía Gai Sensei cuando tenía que decir algo importante. Lee sintió que sus rodillas temblaban cada vez más, y sus piernas se sentían tan endebles como fideos húmedos. Lee no pudo encontrar la fuerza para siquiera levantar un brazo, pero se negó a volver a sentarse. Ni ahora, ni nunca. Tomó aire y comenzó a hablar lentamente. Comenzó vacilante. Tragó saliva, pero descubrió que tenía la boca seca y la lengua frustrantemente engorrosa de mover. No podía echarse atrás ahora. Entonces, se obligó a comenzar a hablar. Tengo miedo, comenzó Lee. No se atrevería a mirar a nadie a los ojos el tiempo suficiente para ver lo que pensaban sobre su admisión, por lo que mantuvo los ojos fijos al frente. Tengo miedo y estoy preocupado, y no sé qué ha sido de nuestros compañeros de clase y Sensei en 1A, pero no permitiré que mi miedo me detenga, y ustedes tampoco deberían hacerlo. Gritó y lanzó una mano. Necesitaba dejar que las llamas de su juventud ardieran a través de la nube de desesperación que se había apoderado de él y su clase. Reavivaría sus espíritus oprimidos con el suyo si fuera necesario. Los villanos creen que pueden asustarnos y hacernos sentir desesperanzados atacando a nuestros compañeros de clase. Lo admito que funcionó, admitió abatido. Decir eso en voz alta no lo hizo sentir mejor, pero la clase necesitaba escucharlo. Todos estamos aquí con la cabeza agacha pensando en nada más que lo peor o casi que no nos damos cuenta de que estamos haciendo exactamente lo que quieren los villanos, les dijo. Él mismo acababa de darse cuenta, pero sabía que no era una buena excusa. Su trabajo como héroes es liderar el camino incluso cuando el camino está bloqueado. Lee se armó de valor para mirar a sus compañeros de clase y cruzó los dedos para no estar solo parado aquí, haciendo el ridículo. No dejaré que ganen, comenzó en voz baja. Luego lo levantó y continuó. No lo haré, me niego, señaló hacia afuera. Nuestros compañeros de clase probablemente estén luchando por sus vidas, por sus sueños, contra villanos que quieren hacerles daño, y es nuestro trabajo apoyarlos, creer en ellos. Dijo apasionadamente. Ese chico corrió todo el camino hasta aquí desde Usg para buscar ayuda e incluso después de llamar la atención de Blood Sensei, siguió adelante cuando podría haberse detenido y dejar que Sensei lo manejara, pero no lo hizo. No lo hizo porque sabía que sus compañeros de clase estaban en peligro y necesitaban ayudarlos sin importar lo que costara. Bueno, estoy listo para hacer lo mismo. Los villanos no han ganado. En lugar de dejar que mi miedo me controle, elijo enfrentarlo. Para hacer frente a estos villanos, y creer en mis compañeros y Sensei. Ya no me sentaré aquí con miedo. Lee jadeó ligeramente y se lamió los labios ahora secos. Deseó tener un poco de agua después de tanto hablar. Lee miró los rostros imperceptibles de sus compañeros de clase y enderezó su postura. Se mantuvo fiel a lo que dijo, maldita sea la vergüenza o los detractores. Ya no podía simplemente sentarse aquí. Eso no era lo que Gai Sensei le había enseñado a hacer. No, cuando las cosas se pusieron difíciles, las cosas difíciles se pusieron en marcha, y eso fue lo que hizo Lee. Solo esperaba no estar solo. ¿Sí? Itsuka gritó en apoyo, y el corazón de Lee se elevó hacia el cielo.
Ella salió disparada de su asiento, con el puño cerrado frente a los ojos encendidos con las llamas reavivadas de la juventud. No deberíamos estar aquí con la cabeza agacha actuando como un grupo de niños pequeños asustados porque no lo estamos. Se volvió hacia Lee, sus ojos verde azulado brillaban más de lo que él los había visto antes y le sonrió. Está bien tener miedo, y yo también tengo miedo. Tengo miedo por Vlad Sensei pero no dejaré que mi miedo y mis preocupaciones me depriman más. Mi papá es un héroe, todos jadeó en silencio porque ¿qué? Eso nunca lo supieron, se retiró, sin embargo, y siempre me decía que cualquier héroe que dijera que no siente miedo era un mentiroso porque el miedo es natural. Es la reacción de tu cuerpo ante el peligro. Dijo que lo que hace grandes a los grandes héroes como Olmig, e incluso en The Avengers es que no permitieron que su miedo les impidiera ser héroes. No dejaré que me detenga, señaló con el dedo a todos en la clase, y ustedes tampoco deberían dejar que los detenga a ustedes. Lee sintió que su corazón dio un vuelco y se sintió tan brillante como una estrella. Sentía que si saltaba en el aire, saldría volando. Significaba mucho para él tener el apoyo de Itsuka. No se rieron de él ni le dijeron que se sentara. No, ella se levantó para estar con él, y eso fue, sintió que algo le corría por la cara y se lo limpió. Sus ojos ardían levemente y su visión se volvió borrosa. Parpadeó una vez para limpiarlo, y sintió más cosas correr por su rostro que se secó. Él se rió con incredulidad. Casi no podía creerlo. Tienen razón. Agregó Pony y también se puso de pie. Lee la miró con los ojos abiertos de asombro y esperanza. Ella le sonrió y le dio un codazo juguetonamente en el costado antes de continuar. Tengo miedo, pero no dejaré que eso me mantenga triste. Como dijo Lee, y eso no lo hizo querer llorar un poco más, nuestros compañeros de clase están peleando, y voy a creer en ellos y nuestro sensei. Estoy preocupada y un poco asustada, pero no dejaré que eso me deprima. Ni ahora, ni nunca, declaró con firmeza. Bueno, debo decirlo, comenzó Monoma mientras se levantaba casualmente de su asiento. Si los héroes somos lo que debemos ser, entonces debemos actuar como héroes, ¿no dirías Tetsu? Preguntó con esa voz condescendiente. Acababa de lanzar un desafío y, por supuesto, Tetsu no lo aceptaría sentado. Tetsu se levantó tan rápido que envió su silla contra el suelo. ¿Con quién crees que estás hablando? Amenazó, pero, en este punto, todos se habían acostumbrado a su tono agresivo predeterminado. Tetsu resopló, y su piel brilló plateada antes de volver a la normalidad. Sí, estaba asustado, lo admito, pero la verdadera prueba de cualquier hombre es su capacidad para superar su miedo. Plantó un pie en su escritorio. Me convertiré en un gran héroe, y les mostraré a esos villanos cómo es un verdadero héroe varonil. Declaró con vehemencia. Inscríbeme. Suburaba intervino con entusiasmo. Nos aseguraremos de que esos villanos nunca vuelvan a intentar algo así. Estoy de acuerdo, agregó Kaibara. Sugiero que tomemos medidas para apoyar al a cuando regresen al campus. Es posible que necesiten ayuda y es mejor que quedarse sentados aquí. ¿Sí? Setsuna también intervino antes de que de repente se sacudiera como si alguien le hubiera echado agua fría en la cabeza. Tengo una idea. Podemos ir a Recovery Girl porque es posible que necesiten ayuda cuando regresen, sugirió Setsuna emocionada. Todos murmuraron de acuerdo, y Setsuna sonrió aún más brillante. Lee se secó los ojos y pensó que la idea de Setsuna era buena. Si Recovery Girl no necesitaba manos extra, el simple hecho de estar allí, mostrando su apoyo al después de algo como esto, tenía que significar algo. Esto se sentía como lo correcto. Parecía lo que harían los héroes y, por la mirada de los rostros iluminados y de acuerdo, todos se dieron cuenta también. Shoda, el compañero de clase bajo y canoso de Lee, comenzó vacilante, no nos dijo Vlad Sensei que nos quedáramos aquí. Simplemente no quiero que se preocupe si regresa, y no estamos aquí. Afortunadamente, Itsuka tenía una respuesta para eso. Le haremos saber cuando lo veamos, Shoda, todo estará bien. Sí, estoy seguro de que lo entenderá, así que vámonos. Estoy seguro de que Recovery Girl estará feliz de tenernos, instó Setsuna con entusiasmo. Shoda asintió, y ese pareció ser el asentimiento decisivo. Cuando todos abandonaron sus asientos, con el ánimo elevado y la confianza restaurada, Lee sonrió tanto que pensó que su cara se partiría por la mitad. Esto estaba más allá de cualquier cosa que hubiera imaginado que sucediera. En el mejor de los casos, pensó que lograría que se sintieran un poco mejor, no esto. Pero fue perfecto. Sintió manos empujando contra su hombro, y miró para ver a Pony empujando contra él. Vamos, Lee, instó Pony.
Vamos a ayudar a nuestra hermana de clase, dijo. Lee se rió a carcajadas por las palabras mezcladas y se sorprendió de lo alegre que sonaba. Se sentía como un amanecer matutino, todo cálido y enérgico. Él asintió y se movió para unirse al resto de la clase, conducido por Itsuka hacia la oficina de la enfermera. No les tomó tiempo llegar a la oficina, y no les tomó tiempo entrar y ser recibidos por Recovery Girl. ¿A qué van todos aquí?, les preguntó con esa voz astuta que las ancianas parecen haber dominado. Como si tantos estudiantes en su oficina fueran malas noticias. ¡Pero no! Eran todo lo contrario. Nosotros, clase 1B, comenzó Itsuka con confianza mientras todos los demás permanecían juntos en silencio pero decididos. Quiero ayudarte a ayudar al 1A cuando regresen de la USG, dijo. Los ojos de Recovery Girl se entrecerraron y sus labios se contrajeron en una delgada línea rosa. Su piel arrugada se amontonó en su frente, y luego ella hizo una mueca y los miró. Y no era un look normal, era el look. Era esa mirada que te daban los viejos cuando querían ver si decías la verdad. La mirada pesada e inmóvil que podría sacar la verdad incluso de los espíritus menos jóvenes. El curandero veterano miró a todos uno por uno y, en el instante en que lo entendió, Lee sintió que lo habían dejado desnudo. Se sentía como si pudiera ver cada cosa poco juvenil que él había hecho y juzgar su valía. Sintió la repentina necesidad de disculparse, pero Lee sabía que estaba allí de buen humor. Él estaba aquí para ayudar, con o sin su aprobación. La chica de recuperación de repente se volvió hacia Pony, y Lee se arrepintió de lo aliviado que se sentía por haber terminado con eso. Pony se congeló a su lado cuando la mirada se posó en ella. Deseaba poder ayudar, pero seguro que Pony se sentiría insultada si pensaba que no podía manejarlo de forma independiente. Contuvo la respiración cuando ella terminó de hacer que todos se sintieran como niños y HMM otra vez. Bueno, si todos se lo toman tan en serio, supongo que pueden ayudar, dijo, y el aliento de alivio de Lee fue repetido por varios otros. Recovery Girl mostró una pequeña sonrisa y se aclaró la garganta antes de darles instrucciones a todos. Como no tenían ningún tipo de formación médica, los delegó en un rol puramente de apoyo de agarrar vendajes, agua, refrigerios y otros suministros. También los preparó para lo peor, mostrándoles varios diagramas y describiendo algunas de las lesiones de héroes más comunes vistas y tratadas solo en WA. Sin embargo, en lugar de desanimarse por eso, solo sirvió para que todos estuvieran aún más decididos a ayudar. Si sucediera lo peor, no lo quiera, estarían aquí listos para ayudar de cualquier manera que pudieran en lugar de estar atrapados en un salón de clases sin hacer nada. Mientras se preparaba, el intercomunicador de la enfermería se encendió con un pitido bajo antes de que hablara el director Nezu. Chica de recuperación y clase 1B, comenzó, y Lee se preguntó cómo sabía que toda la clase estaba aquí también. El autobús con 1A llegará a las puertas delanteras en 5 minutos. Tengo informes de Vlad de que todos están estables con lesiones que van desde leves a moderadas. Las únicas excepciones son el sensei de 1A y un estudiante cuyas lesiones serán necesito tu atención directa chica de recuperación. Necesitarán ayuda para llegar a la oficina de enfermería, clase 1B. Creo que ver algunas caras amigables de su misma edad podría hacerles algún bien. Entonces el intercomunicador se apagó. Todos estaban en silencio, pero Lee podía ver las sonrisas que crecían en sus rostros. Podía sentir el que saltaba en su propia cara. Casi no podía creerlo. 1A estaba a salvo, en su mayor parte, y estaba de regreso. Está bien, todos. Itsuka comenzó a gritar, pero una mirada rápida de Recovery Girl la hizo bajar el volumen. Está bien, todos, escucharon al director Nezu. Están bien en su mayor parte, y una vez que los llevamos a Recovery Girl, incluso las lesiones más graves se inclinan ante su destreza de curación. Entonces, vamos, chicos, dijo. Comenzó a caminar hacia la puerta, vamos a darle la bienvenida al 1A. Todos vitorearon su acuerdo y se dispusieron a seguir a Itsuka. Recovery Girl se aclaró la garganta, Itsuka se congeló antes de no dar un giro completo de 180. Ella sonrió avergonzada, sí, tienes todo listo aquí, sensei. Recovery Girl agitó su bastón en la parte trasera donde guardaba los suministros. Voy a necesitar algunas de las cosas más pesadas de un estante más alto, si es quien creo que tiene las lesiones graves, les dijo y luego murmuró algo entre dientes. Algo sobre el color verde y la imprudencia. Extraño. Yo la ayudaré, ofreció Kimori en voz baja y tímida. Tengo algunas preguntas sobre primeros auxilios que también quiero hacer. Recovery Girl se volvió y agitó su mano sobre su hombro. Entonces vamos, niña.
Veré si puedo ayudar a saciar un poco tu curiosidad. Al mismo tiempo, puedes sentirte bien por ayudar a una anciana, dijo mientras comenzaba a caminar hacia la puerta que conducía a la trastienda. Komori siguió a la anciana enfermera, solo deteniéndose rápidamente para ofrecerles un pequeño saludo y una tímida sonrisa. Itsuka se volvió hacia la puerta y la atravesó con un vamos todos. Vamos a ayudar a nuestros compañeros futuros héroes. Y todos la siguieron. Lee tuvo que decir que hasta ahora Itsuka estaba haciendo un gran trabajo como representante de la clase. Actuó como si hubiera estado haciéndose cargo toda su vida. Cuando todos entraron al pasillo y comenzaron a caminar hacia el frente donde el director había dicho que el 1A estaba deteniéndose, Lee no pudo evitar preguntarse cuál de los 1A estaba herido. ¿Era alguien a quien aún no había conocido, o era una cara más familiar como Mina? ¿Qué haría Lee si fuera Mina la que tuviera heridas graves? Bueno, la llevaría a Recovery Girl lo más rápido posible, para que la heroína veterana pudiera hacer su magia como se sabe. No tenía por qué preocuparse. Una vez que el grupo encabezado por Itsuka llegó al frente de la escuela, lo primero que llegó a los oídos de Lee fue el débil sonido de las sirenas. Los demás también debieron haberlo escuchado, ya que Yosetsu preguntó, ¿alguien más escuchó sirenas? Lee asintió con la cabeza que tenía junto con varios otros. Para responder a la pregunta que ha hecho en voz alta a todos los que se encuentran en las inmediaciones, Awase, nuestros compañeros de clase que actualmente regresan a la escuela deben tener una escolta designada de oficiales cuyo trabajo es asegurarse de que uno llegue de regreso a OA de forma segura, dijo otro estudiante, Jurota Shishida. Todos se volvieron hacia él sorprendidos. Su compañero de clase, alto y peludo, se ajustó las gafas antes de continuar. La escuela a la que asistimos probablemente no deseaba correr riesgos con otro posible ataque de villano, ya que los estudiantes de 1A y Sensei probablemente heridos y exhaustos regresaron aquí. Así que, el pensamiento lógico dictaría que ellos, muy probablemente el director, solicitarían una escolta policial de regreso a la UA. Según los artículos recientes que detallan los acuerdos realizados entre la ciudad y la fuerza policial, dicha tarea se incluiría en la formación de escolta estándar. 2 en el frente y 2 en la parte de atrás con el autobús en el medio. Tal vez algunos miembros del personal para disuadir más cualquier ataque. Aunque me pregunto si también pueden tener una ambulancia para los heridos, esa última parte fue más de una pregunta para sí mismo, pero todos la escucharon. Ya sabes, comenzó Itsuka, rompiendo el silencio entre ellos mientras digerían las conjeturas objetivas de Shishida. Ella le dio a su peludo compañero de clase una mirada de sorpresa encantada. Pareces bastante inteligente, Shishida, sabiendo cómo funcionan las escoltas policiales. Iba a explicarlo, pero me robaste el protagonismo por completo, bromeó con una sonrisa. El adolescente alto pareció avergonzarse y sonrió tímidamente mientras se rascaba la barbilla. Quiero decir, solo sé algunas cosas, señora, respondió. Oh, abucheo de eso, intervino Setsuna. Pasó un brazo por encima del hombro de Itsuka y sacudió un poco la naranja. Esta de aquí necesitaba que le robaran el trueno, Shishida, a menos que su ego crezca tanto como sus manos, bromeó la chica espástica con una carcajada. Itsuka puso los ojos en blanco ante las payasadas de sus amigos antes de volver a mirar a Shishida. Date algo de crédito, Shishida. Saber cómo funciona la policía es algo que no aprendemos hasta mucho más tarde, le dijo. Espera, ¿en serio? Suburaba preguntó, sus cejas se arrugaron en confusión. ¿Tenemos que saber cómo funciona la fuerza policial? Pensé que solo capturamos a los malos, dimos nuestras declaraciones, ayudamos a limpiar y luego, ya sabes, nos vamos. ¿Tenemos que recordar cosas como las formaciones de escolta? Preguntó incrédulo. Sí, eso suena como un conocimiento inútil para mí, gruñó Kamakiri y jugueteó con su cresta verde claro. Sin ofender, Shishida. Ninguna tomada. Justo cuando Itsuka abrió la boca para responder a la pregunta de Tsubara, otro estudiante dio un paso adelante. ¿Puedo responder a esta, Itsuka? Iryu habló con la mano en el aire. Itsuka levantó una ceja ante la mano levantada e hizo una pregunta silenciosa al respecto con los ojos. Amigo, no tienes que levantar la mano. Ni siquiera estamos en clase, Itsuka definitivamente no es maestra, dijo Setsuna, dándole otro golpe a su amiga. Sí, Setsuna. Adelante, toma este, Iryu, dijo Itsuka con una leve risa mientras quitaba el brazo de Setsuna de su hombro. Hazlo rápido, sin embargo, porque creo que ya casi están aquí. Las sirenas se están acercando. Iryu simplemente bajó la mano y asintió.
Lo resumiré entonces, se aclaró la garganta y comenzó a explicar, elevando su voz un poco más fuerte, debido al ruido de las sirenas. Para responder a tu pregunta, Suburaba, dado que los héroes trabajan tan de cerca con las fuerzas del orden regulares, tenemos que saber algo de la misma información que ellos saben para los casos en que nuestros intereses se alinean. En este caso, es para acompañar a nuestros compañeros de clase de regreso a la escuela, pero ha habido otros, dijo. Suburaba y Kamakiri hicieron una especie de sonido de O junto con algunos otros. Lee solo asintió para sí mismo porque lo que dijo Iryu tenía sentido. Trabajan con las fuerzas del orden, entonces, ¿por qué no iban a saber más sobre las personas con las que trabajan? Lee se preguntó cuándo aprenderían al respecto en clase o si él podría aprender más antes. Gui-sensei siempre decía por qué dejar para mañana lo que puedes hacer hoy, y esto se sentía como una de esas cosas. Cuidado con todos. Itsuka gritó, y todos se enfocaron en los autos de policía, el autobús y la ambulancia que se acercaban rápidamente. Estamos aquí para apoyarlos. Puede ser un poco incómodo, y eso está bien. Creo que lo incómodo puede jugar a nuestro favor aquí. Solo actúa con naturalidad. Bueno, tú no, Monoma. Ella agregó, y todos hicieron todo lo posible para sofocar sus risitas o sonrisas. Haces que la gente quiera pelear contigo, sin ofender. Monoma puso los ojos en blanco y se encogió de hombros. Sabía que era la verdad. Lo que tú digas, hermana mayor. Él bromeó y le dedicó una amplia sonrisa que probablemente pretendía ser amistosa. Por la forma en que la luz del sol se reflejaba en las ventanas del autobús, Lee no pudo distinguir ningún rostro definido. Además, todo el ruido de las sirenas dificultaba la concentración. Lee supuso que solo tenía que esperar hasta que se bajaran del autobús para saber quién era quién. Todos los vehículos se detuvieron frente a las puertas de la escuela, pero los dos equipos de ambulancias saltaron y entraron en acción primero. Hombres y mujeres con uniformes azules y guantes saltaron de la parte delantera de sus ambulancias y fueron a la parte de atrás. Rápidamente, ambos equipos abren las puertas traseras de la ambulancia, y Lee estaría mintiendo si dijera que no estiró el cuello para tener una mejor vista y llenar su morbosa curiosidad. Con cautela, los paramédicos sacaron su propia camilla de la parte trasera de la ambulancia. Lentamente vinieron los pies y luego las piernas, y luego Lee vio quién estaba en la cama, el sensei del salón de clases de uno, a cuyo nombre se le olvidó. Cuando los técnicos de emergencias médicas se acercaron, el estómago de Lee se contrajo dolorosamente al ver de cerca al hombre herido. Su ropa estaba rota. Había vendajes y gasas por toda la cara del hombre hasta el punto de que lo único discernible era la bomba manual de oxígeno que uno de los médicos tenía sobre su boca. El EMT que sostenía la máscara bombeaba periódicamente mientras el segundo grupo transportaba a otra persona, pero mucho más pequeña que la primera. Tenía que ser un estudiante, no había otra manera. Aún así, con el uniforme verde, el adolescente pasó casi volando mientras los técnicos de emergencias médicas se movían tan rápido como podían sin empujar al niño herido que yacía en la camilla. Lee sintió que su interior se retorcía de preocupación antes de que un ligero empujón de Pony llamara su atención. Estarán bien, le aseguró Pony con un nivel de confianza que suavemente deshizo la preocupación que se arremolinaba dentro de él. Él asintió y le dedicó una sonrisa agradecida, que ella le devolvió. La sintió apoyar su hombro contra su brazo, y el calor envió un agradable trino a través de su cuerpo. Dejó que la calidez tranquilizadora de Pony disipara toda la preocupación y el estrés, y se inclinó hacia ella para expresarle su agradecimiento. ¿Eres el representante de la clase 1A? La voz de Itsuka devolvió su atención al frente de la escuela. Lee se giró para ver que las puertas del autobús se abrían, pero la entrada delgada estaba ocupada por una chica con un traje rosa con un gran corte marrón, que era similar a uno de sus compañeros de clase. La niña parecía estar buscando algo o a alguien por cómo su cabeza seguía girando de un lado a otro. Itsuka se paró en el suelo cuando la chica de cabello castaño bajó del autobús. En su periferia, Lee notó a los policías con chalecos negros y uniformes azules, apagando sus sirenas y saliendo de sus autos. No, respondió la chica después de unos momentos como si acabara de darse cuenta de que Itsuka estaba de pie frente a ella. La chica de rosa negó con la cabeza antes de ponerle una pequeña sonrisa de disculpa. Lo siento, solo, ha sido un día loco y yo, la voz de la chica temblaba como un vaso de vidrio tambaleándose en el borde de una encimera. La chica de rosa cerró los labios con fuerza y apartó la mirada de Itsuka, pero todos escucharon la emoción burbujeando debajo de la superficie. Otro niño bajó de los escalones del autobús y cayó al suelo.
Lee no tardó en reconocer al adolescente blindado de la interrupción durante la clase y más temprano esa mañana con la multitud de prensa. Parecía estar ileso, pero Lee se preguntó si estaba desgastado. El chico alto se puso detrás de la chica de rosa y le puso una mano en el hombro. La chica le lanzó una mirada agradecida y pareció sacar fuerza del gesto mientras miraba a Itsuka con una sonrisa más saludable. Soy el representante de la clase 1A, Tenya Ida, le dijo el adolescente a Itsuka con una voz que no podía ocultar lo cansado que estaba. Voy a suponer que ustedes son 1B. Itsuka sonrió y asintió. Tienes razón. Soy Itsuka Kendo, y es un placer conocerte, Ida. Ojalá fuera en mejores circunstancias que esta, señaló a los coches de policía y ambulancias. Pero estamos aquí para darles la bienvenida de regreso al campus y acompañarlos a todos a un chequeo con Recovery Girl, le dijo. Ese fue el momento en que Setsuna decidió saltar a la conversación. Sí, pensamos que apreciaría ver algunas caras amigables después de lo que acaban de pasar, dijo en una voz extrañamente apagada. Sí, agregó Itsuka. Como tu clase hermana, tenemos que apoyarnos cuando las cosas están así que, se encogió de hombros. Aquí estamos. Bueno, agradezco el apoyo, pero A está hecho de cosas severas, argumentó Ida, pero se sentía débil y cansada. Solo necesitamos, Itsuka lo interrumpió extendiendo su mano hacia él. Tanto él como la chica miraron de la mano extendida a Itsuka. Todo el mundo necesita una mano de vez en cuando, Ida. Este es el 1B que ofrece la nuestra a todos ustedes, y no es porque creamos que son débiles, sino porque es nuestro trabajo como héroes estar ahí cuando alguien lo necesita. Ya sea que pedirlo o no, dijo con confianza. Los ojos de Ida de repente comenzaron a lagrimear y se quitó las gafas para limpiarlas. La chica de rosa junto a él golpeó su cadera contra la de él juguetonamente, y una sonrisa apareció en el rostro del chico. Volvió a colocarse las gafas en la cara y pareció ganar un poco más de energía. Tomó la mano de Itsuka y la estrechó con firmeza. Gracias, Kendo. Eso fue, tienes razón, admitió el adolescente, y esa admisión pareció quitarle un poco de peso de los hombros. Se puso más alto, más seguro, y esa energía pareció contagiarse a su compañero rosa. No tenemos que lidiar con esto solos. Creo que todos necesitamos una mano en este momento, ya sea que la hayamos pedido o no. Estupendo. Itsuka vitoreó, y Lee no pudo quitar su propia sonrisa de su rostro. Entonces hagamos esto, Ida, sonrió brillantemente. Ida le devolvió. Capítulo 9. El sol brillaba sobre el campo de entrenamiento en la parte trasera del dojo juvenil de Gui-sensei con un brillo alegre que no era compartido por ninguna de las dos personas que estaban allí. El patio era en su mayor parte de tierra dura con pasto verde corto que rodeaba el gran círculo de tierra. No había vallas, ya que la política de Gui-sensei era que cualquier persona inspirada por sus demostraciones juveniles de ejercicio y artes marciales era algo bueno. Además, no era como si cualquiera que mirara supiera lo que estaba pasando además de la idea básica del entrenamiento. Lee fluyó a través de su conjunto de calentamiento en piloto automático porque sus pensamientos estaban en otra parte. En algún lugar como la escuela, sus amigos y él mismo. Después de la hora denominado incidente USG, Lee comenzó a reflexionar sobre su papel en la clase, la escuela y el futuro. ¿Y si se encontrara en esa situación que tenía el 1A? Mina le había descrito los villanos que aparecían y con los que el 1A terminó peleando. Lee no dudaba de que sería capaz de manejar a cualquier villano normal, pero ¿qué pasaría si tuvieran una peculiaridad como la que Mina describió como el Portal 1, o incluso ese monstruo que luchó contra Olmigat 1-1? ¿Qué haría él si él y su clase se hubieran encontrado en una situación como esa? ¿Entrar en las 8 puertas? Gui-sensei describió las 8 puertas como la técnica definitiva, una carta de triunfo para las cartas de triunfo que desbloqueó su poder espiritual interior a costa de su cuerpo físico. Ese monstruo, porque de qué otra manera llamarías a algo que podría recibir cientos de golpes de Olmigat como lo describió Mina, fue capaz de tomar lo mejor de lo mejor de lo mejor. Lee no estaba cerca de Olmigat en términos de fuerza. Nadie lo estaba, y si los villanos están reuniendo fuerzas lo suficientemente fuertes como para competir con el número 1, entonces, ¿qué significó eso para el resto de ellos? ¿Qué significó eso para él? Sin peculiaridades y ni siquiera capaz de ganar una simple pelea en clase. Lee se convirtió en un compañero y, ¡wam! Ruido sordo. Lee parpadeó varias veces rápidamente antes de volver a concentrarse en lo que acababa de suceder. Allí, tirado en el suelo, estaba la bolsa pesada que solía estar colgando de la plataforma.
Miró el aparejo y chupó los dientes del anzuelo roto. Su patada había ayudado a romperlo. Lee suspiró suavemente para sí mismo cuando la repentina oleada de emociones agresivas que sintió se desvaneció lentamente en un sentimiento más sombrío. Esta era la tercera bolsa que arruinaba así, y Gui-sensei seguramente estaría decepcionado de él por arruinar otra. Sotavento. Gritó la voz de Gui-sensei, y Lee quiso encogerse y desaparecer en lugar de enfrentarse a su maestro. Por desgracia, la cobardía no era juvenil, por lo que Lee se volvió hacia su sensei con una disculpa a medio formar en su lengua. Gui-sensei se acercó a él con calma, mirando de la bolsa volcada a Lee y viceversa. Lee sintió que su vergüenza casi se desbordaba ante el escrutinio silencioso. Bueno, comenzó Gui-sensei mientras pasaba por encima de la bolsa caída para examinar el anzuelo roto. Parece que necesitaremos otro gancho ya que este no parece estar a la altura, bromeó. Ver a su sensei tomar la situación con humor alivió un poco la tensión que sentía Lee, pero no desapareció por completo. No lo suficiente como para siquiera esbozar una sonrisa ante la broma. Todavía estaba todo ahí debajo de la superficie, listo para absorberlo de nuevo, y no podía deshacerse de él. ¿Qué estaba mal con él? Lee, Gui-sensei volvió a interrumpir los pensamientos de Lee. ¿Puedes llevar la bolsa adentro, por favor, y espérame en las esteras? Y ahí estaba. Gui-sensei probablemente iba a reprenderlo por romper el anzuelo. Sí, Gui-sensei, Lee no pudo evitar decir un poco malhumorado mientras recogía la bolsa llena de arena. Lo cargó sobre su hombro y se dirigió directamente al interior. No quería ver la mirada que sintió que Gui-sensei le daba. Sin duda, fue una decepción que reflejaba los sentimientos de Lee hacia sí mismo. Se suponía que debía estar trabajando en sus cuerdas y precisión hoy, mejorando, pero no pudo respaldarlo. Al menos no hoy, no después de lo que había pasado en la escuela. Después del incidente USG, la escuela cerró por un par de días mientras todos los heridos se recuperaban de sus heridas. Lee tenía la sensación de que el descanso era tanto para ellos como para el resto del 1A y el 1B. Lee esperaba que estuvieran bien. Gui-sensei le dijo que a veces las lesiones no son solo físicas, sino también mentales, y que necesitan la misma atención para recuperarse. Quizás eso era lo que estaba mal con él. Una lesión mental que necesitaba ser reparada. El único problema, pensó Lee con tristeza para sí mismo mientras arrojaba la pesada bolsa al armario de almacenamiento, era que no sabía cómo arreglarlo, y eso empeoró las cosas de alguna manera. Lee cerró el armario de almacenamiento y se preguntó por qué se sentía tan mal. No estaba herido, todos los que lo estaban se recuperarían por completo, y no era como si lo fueran a echar de la escuela pronto. Él fue excelente. Debería haber estado bien, pero, sotaventó. Lee volvió a la realidad y se dio cuenta de que había estado mirando la puerta del almacén durante demasiado tiempo. Se suponía que se encontraría con Gui-sensei en las esteras tan pronto como terminara aquí. Maldita sea. Lee se apresuró hacia las colchonetas solo para encontrar a Gui-sensei ya sentado sobre sus rodillas con las manos apoyadas en los muslos. Curiosamente, tenía una caja a su lado, pero a Lee ni siquiera le importaba tanto eso como sentarse rápidamente. Fue tan rápido como la cortesía le permitió, y reflejó la posición de Gui-sensei en las esteras. Todavía no había mirado la cara de su sensei. Había mirado a todas partes además de los ojos duros y oscuros y el ceño fruncido de su sensei. Lee conocía la mirada y sabía que no podía soportarlo en este momento. Se sentía como un cristal, frágil y tambaleándose en un borde que ni siquiera podía ver. Un empujón en falso y griega. Bueno, no sabía qué pasaría, pero el nudo en el estómago le decía que no serviría de nada. Se sentaron en silencio durante quién sabe cuánto tiempo, y la agitación en el estómago de Lee solo empeoró. Su sensei no estaba dispuesto a siquiera hablar con él. Estaba tan confundido que se resistía a hablar con su sensei. Ga, estaba tan desesperado. Él no pudo hacer nada bien hoy o ayer o cualquier día. Todo lo que había hecho desde que lo aceptaron en OA fue perder, equivocarse y mentir. No se merecía nada. Lee respiró por la nariz, deseando desesperadamente calmarse y dejar de pensar así. Quería esos pensamientos fuera de su cabeza. Pero sollozó en su lugar. Le picaban los ojos y le quemaban un poco, y trató de apartarlo parpadeando. Lee, la voz fuerte de Gui-sensei estabilizó su corazón tambaleante, pero Lee todavía no lo miró. No podía mirarlo. ¿Qué diría a continuación? Un par de manos pesadas se posaron sobre sus hombros y Lee tragó saliva. Sintió que su corazón latía a 100 latidos por minuto en su pecho, y se sintió enfermo.
Lee cerró los ojos con fuerza y trató de obligarse a sí mismo a calmarse, a querer que todo terminara, pero ¿cómo podría hacerlo si ni siquiera sabía lo que le estaba molestando tanto? Lee, escucha mi voz. Concéntrate solo en mi voz. Inhala, una respiración profunda, y exhala. El aliento de Gui-sensei lo envolvió como una brisa mentolada. Le recordó a Lee las mañanas cuando Gui-sensei hacía todo lo posible para enseñarle cómo cepillarse los dientes correctamente. Manchaba pasta de dientes por todo el lugar, y ese olor a menta no se desvanecía por días. Adentro, respiración profunda, y afuera. Exhalar. Solo concéntrate en respirar en este momento, Lee. Inhala, inhala profundamente, y exhala, exhala. El corazón palpitante de Lee se relajó y se sintió menos como si estuviera colgando sobre un borde invisible. Estaba aquí con su sensei. Estaba aquí con su sensei respirando, y eso fue todo. Él estaba bien, sus preocupaciones y pensamientos no se habían ido, pero, con Gui-sensei aquí, no lo abrumaban. Inhala profundamente y exhala. Lee abrió los ojos y miró a su sensei, encontrando nada más que amabilidad y preocupación mirándolo fijamente. ¿Te sientes mejor, Lee? Le preguntó el tipo. Él asintió y se secó los ojos una vez más. Gui-sensei se echó hacia atrás y quitó las manos de los hombros de Lee. Sin embargo, el calor permaneció y Lee lo agradeció en silencio. Fue tranquilizador. Ahora bien, comenzó Gui-sensei. ¿Estarías dispuesto a compartir lo que te ha estado molestando tanto? Lee respiró hondo y recopiló sus pensamientos y palabras. Gracioso, había estado rondando por su mente y, sin embargo, encontrar las palabras fue más difícil de lo que esperaba. Comenzó vacilante, todavía convirtiendo sus pensamientos en algo comprensible. Me siento inútil, Gui-sensei. ¡Ay! Él lo dijo. Esas parecieron ser las palabras que hicieron rodar la pelota, porque sus siguientes palabras llegaron en un instante. Me siento inútil y como si no mereciera estar donde estoy. Estoy en la UA conociendo a personas maravillosas y fuertes que me inspiran todos los días, y también me estoy acercando a ellos, pero, dijo Lee. Mientras las palabras que le llegaban se negaban a salir de su boca. O tal vez se negó a dejarlos ir. Tómate tu tiempo, Lee, le aseguró Gui-sensei, y Lee tomó fuerzas de él para decir las siguientes palabras. Pero siento que no soy lo suficientemente bueno para defenderlo o defenderlos. No creo que sea lo suficientemente bueno para ser un héroe, admitió Lee lentamente. Su sensei pareció digerir lentamente las palabras, y Lee solo sintió la necesidad de decir más ahora y aclarar. Yo solo pienso en lo que le sucedió a uno, y no puedo evitar imaginar que eso le suceda a mi clase, sensei. No me veo sirviendo de nada. No soy el más fuerte, el más rápido, el más inteligente, el más carismático, nada. Mis compañeros de clase y compañeros tienen peculiaridades tan excelentes y poderosas. Ni siquiera puedo entrar a las 8 puertas sin riesgo de lesión paralizante. Solo soy una carga, terminó Gui-sensei por él, y Lee solo pudo asentir con tristeza. ¿Qué crees que te haría menos una carga entonces, Lee? ¿Más fuerza? ¿Resistencia? ¿Una nueva habilidad? Gui-sensei le preguntó, dejando la extraña presión de responder sobre los hombros de Lee. Lee lo pensó por un momento, pero no se le ocurrió nada. Todo lo que Lee sabía no parecía ser la respuesta, así que sabía que necesitaba algo nuevo o mejor. Diferente, tal vez. Se encogió de hombros, pasaría horas sentado aquí pensando en eso, así que bien podría ser honesto. No lo sé. Solo quiero dejar de sentirme así, admitió Lee abiertamente. Gui-sensei abrió la boca para responder y dijo. Para empezar, Lee, seré el primero en decir que no eres una carga para ti ni para tus compañeros de clase. Lee fue a contrarrestarlo, pero Gui-sensei levantó una mano para silenciarlo. Su sensei no había terminado de hablar. Ahora era su turno de decir cómo se sentía. Tú no eres una carga. Esa es una mentalidad negativa que solo te alejará de tu verdadero potencial, Lee. Seré honesto como tu sensei y te diré que, sí, nunca serás el más fuerte o el más rápido o el más inteligente o el más carismático, pero eso no significa que no seas fuerte. Eso no significa que no seas rápido, inteligente o incluso carismático, Lee, explicó Gui-sensei. Eres el primer estudiante de Kirkles en ser admitido en el curso de héroes de la UA. ¿Qué me dijiste que te dijo tu director? Que creía en ti, ¿verdad? Lee asintió. Si él cree en ti y yo creo en ti, y tú crees en ti, entonces eso debe significar que estás haciendo algo bien, Lee.
Pero perdí contra Tetsu en la prueba de batalla, solo estoy en el medio de la clase en lo que respecta a los puntajes, y ni siquiera le he dicho a mi clase que soy Kirkles, respondió Lee. La expresión de Gui-sensei se reafirmó, sus labios se apretaron, casi frunciendo el ceño, y Lee se dio cuenta de lo que dijo. ¿Por qué estaba hablando mal de sí mismo de esa manera? Ni siquiera se había dado cuenta. Lee, comenzó Gui-sensei. Creo que he encontrado la raíz del problema que nos ocupa aquí, y no tiene nada que ver con tus capacidades. ¿Estarías dispuesto a escucharme? Lee estuvo de acuerdo. Quizás su sensei tenía las respuestas, mientras que él no. Además, no tenía mucho que perder de todos modos. Creo que aún no has aceptado el hecho de que no eres peculiar, Lee. Te está haciendo comparar con tus compañeros en lugar de reconocer que eres completamente diferente a ellos, declaró Gui. Sí, eres diferente, y así son las cosas. No tienes una peculiaridad ni ninguna habilidad especial que te haga más fuerte, más resistente, más rápido, etc. La técnica de las 8 puertas tiene un costo que la mayoría teme pagar. A diferencia de Quirks. Tuviste que trabajar para todo lo que tienes. Te has arrastrado desde la tierra, el barro para llegar a donde estás, y si alguien viera lo duro que trabajas todos los días, pensaría que es absurdo. Eres fuerte, rápido e inteligente, Lee, pero nunca tendrás una peculiaridad. Bueno, Lee lo sabía. Se lo había recordado deprimente todos los días desde que podía recordar. Lo sé, Gui-sensei. Siempre seré Kirkles Rogue Lee, que sueña con lo imposible, reconoció con un gruñido hosco. Y ahí está, la llamada de Gui-sensei fue confusa. ¿Qué fue eso? Lee arqueó una ceja poblada. ¿Qué quieres decir? Quiero decir, Lee, que hablas de ser peculiar como si fuera una maldición o te hace menos que tus compañeros. Tal vez sea mi culpa por no abordar esto antes, pero ser peculiar no te hace menos que tus compañeros, enfatizó Gui-sensei. No puedo hacer lo que ellos pueden, Gui-sensei. ¿Cómo voy a competir o ser alguien en quien la gente pueda confiar o luchar contra los villanos que necesitan ser combatidos? Lee le devolvió el desafío. No sabía por qué, pero las palabras salieron antes de que pudiera pensar. Lo hace sin ningún capricho, Lee. Eso es imposible, respondió él sin pensarlo realmente. ¿Y quién te dijo eso? Le preguntó su sensei, y la pregunta hizo que Lee se callara. ¿Fueron tus matones? ¿Las noticias? Érase una vez, la gente pensaba que los superpoderes eran imposibles y, sin embargo... ¡Aquí estamos! ¿Qué pasa con los oficiales de policía, bomberos, etc.? La mayoría de ellos son Kirkles, como tú, pero aún así. Competir con los héroes. Todavía son personas en las que otros pueden confiar y luchan contra los villanos que necesitan ser combatidos, y lo hacen, sin un Kirk, terminó Lee en silencio, extrañando por completo la mirada triunfante de su sensei mientras caía en sus pensamientos. Tal vez su mentor tenía razón. No, tal vez Zero, su sensei tenía razón. Había personas realizando actos heroicos todo el tiempo sin un Kirk como dijo su sensei. El heroísmo no se trataba de competir con tus compañeros. Se trataba de hacer lo mejor que podías con lo que tenías. No tenía un Kirk, y nunca tendría uno, pero Lee aún podía ser un héroe. Él sabía eso en el fondo de su corazón. Estaba dejando que la duda lo invadiera. El incidente de Ush ha sacudido su fe en sí mismo, o tal vez su fe en sí mismo nunca fue tan fuerte como pensó que era. Si lo fuera, no sería tan cauteloso de contárselo a sus amigos y compañeros de clase o de tener esta conversación con su sensei. Tienes el corazón de un héroe, Lee. Nunca lo dudes, dijo Gui-sensei con suficiente convicción para los dos. Lo que te falta en el departamento de peculiaridades lo compensas con tu arduo trabajo. Deja que eso hable por sí mismo. Puede que no estés donde están ahora, pero tu posición inicial era diferente a la que hay. Bueno, entonces, ¿cómo me pongo al día? ¿Cómo llego a donde necesito estar para poder ser el mejor héroe que pueda? Sigues trabajando duro. Eres un testimonio viviente de que el trabajo duro vale la pena en formas juveniles, Lee, pero debes darte todas las ventajas posibles. ¿Qué quieres decir con eso? Gui-sensei se acercó a un lado y le presentó a Lee una caja de madera rectangular del tamaño de una caja de zapatos. Era de un color muy claro como la arena, y Lee parpadeó sorprendido cuando su sensei se lo ofreció para que lo tomara. Lee no entendió cómo algún regalo le daría una ventaja en este viaje de héroe o en la lucha contra los villanos. Tomó la caja de manos de su sensei y la acercó para abrirla. Levantó la tapa y parpadeó en estado de shock. Allí, sentado inocentemente en la caja, había un par de nunchaku gris oscuro.
Conmocionado y sin palabras por el regalo, Lee se acercó y agarró las armas. Los sostuvo con una mano bajo las luces del dojo y pudo ver las intrincadas tallas en los mangos. ¿De qué estaban hechos? En los mangos había 2 palabras en cada mango. Rápidamente les dio la vuelta para leer. Uno decía verde y el otro bestia. ¿Bestia verde? Lee susurró para sí mismo antes de mirar a su sensei. ¿Qué significa la bestia verde, sensei? Gui sensei sonrió tímidamente como si supiera algo que Lee no sabía y fuera a hacer algo que pensó que era genial. Su sensei metió la mano en el gi de la capucha y sorprendentemente sacó su propio par de nunchaku. Eran negros, sin embargo, casi completamente negros. Estaban rayados, pero no demasiado profundos, y desgastados en los lugares donde Lee supuso que iban las manos. Los grabados similares tampoco eran difíciles de notar. Lee se quedó boquiabierto ante lo que dijeron. Bestia azul, leyó Lee en voz alta, y pudo sentir el peso detrás de ese nombre o apodo. En mis días de Eno, cuando mi padre, Migui, me estaba entrenando, cuando tenía tu edad, me regaló mi propio juego de nunchaku con un grabado. El mío, como puedes ver, dice bestia azul. Fue el nombre que me dio después de que comencé a tomar por asalto todos los torneos de artes marciales. Te estoy dando este y tu propio apodo después de ver el impresionante progreso que has logrado, Lee. Es más grande incluso que el mío, dijo Gui. Elogió para asombro de Lee. No pudo evitar quedarse un poco boquiabierto ante eso. ¿Era incluso más fuerte que Sensei a esta edad? El nombre para mí era solo un apodo, continuó Gui Sensei. Lee se aferró a cada palabra. Pero para ti, con el camino que estás tomando, incluso podría convertirse en algo más, finalizó Gui sonando un poco esperanzado. Lee tardó un momento en conectar los puntos con lo que su sensei le había dicho. Gui Sensei le había dado algo que Lee no podía creer. ¿Quieres que yo? No, Gui Sensei se apresuró a descartar esa idea. No quiero nada. Si quieres elegir el tuyo, tengo un par nuevo en la parte de atrás, pero pensé que independientemente de si eliges llevar el apodo o no, te haría saber lo orgulloso que estoy de tú y lo que has logrado, Lee. Gui Sensei afirma con firmeza y cariño. Luego se quedó en silencio, probablemente para darle a Lee la oportunidad de decidir por sí mismo. Pero, ¿en qué había que pensar? La respuesta era obvia. Era el que habría elegido si lo hubiera pensado primero. Lee volvió a pasar el pulgar por el nombre, su nombre, tratando de memorizar cómo se sentían tallados en las armas y cómo se veían. Fue excelentemente hecho y claramente la mano de un experto. Lee se preguntó a quién conocía a Gui Sensei que podría realizar un trabajo tan hermoso. Bestia verde. Haría de ese un nombre que tiene peso como lo hizo Blue Beast. Lo convertiría en un nombre que inspirara esperanza y recordara a la gente que todo era posible con suficiente trabajo duro. Él lo haría. Esto lo juró por el nombre de Bestia Verde y por su vida. Sería un honor tomar el nombre de Gui Sensei, le dijo Lee a su mentor, con el corazón acelerado en su pecho. Me convertiré en el héroe trabajador, Bestia Verde. Particularidad. Ninguna, declaró Lee con la sonrisa más grande que pudo manejar. Los ojos de Gui Sensei comenzaron a lagrimear y Lee instantáneamente sintió que los suyos comenzaban a hacer lo mismo. Pronto, sintió que el suyo propio comenzaba a correr por sus mejillas. Unos brazos familiares lo envolvieron, y Lee envolvió los suyos con fuerza. Sostuvo a su sensei cerca mientras lloraba, escuchando el de su sensei entre respiraciones. ¿Gui Sensei? Le preguntó, preguntándose por qué su mentor estaba llorando. Lee, respondió Gui Sensei, y hizo clic. Lo que Lee había dicho, tomando el nombre de Bestia Verde, lo había conmovido hasta las lágrimas de alegría. Eso fue suficiente para que quisiera llorar aún más. Gui Sensei. Él lloró de vuelta, lleno de alegría. Sostuvo a su sensei con más fuerza y trató de hacerle saber cuánto lo apreciaba y cuán feliz era Lee como su alumno. Sotaventó. Gui Sensei. Gui Sensei los separó bruscamente, con los ojos enrojecidos por el llanto y los mocos goteando por su nariz como una cascada, pero a Lee ni siquiera le importó. Probablemente se veía peor. Los ojos de Gui lo recorrieron como si estuviera quemando la imagen de Lee en su cerebro para siempre. El héroe trabajador, Bestia Verde, dijo en el tono más orgulloso de todos. Peculiaridad. Ninguna. Ese es un nombre que será recordado como lo mejor de lo mejor. Lee asintió y se limpió la cara. Me aseguraré de eso, Gui Sensei. Juro que me convertiré en el héroe más joven que el mundo jamás haya visto. Prometió con vehemencia. De eso, Lee, le respondió su héroe personal con ojos rojos y llorosos.